Miren, creo que tomé los apuntes del otro grupo, pero es lo mismo. Miren, ayer hicimos el último ejercicio, calcular el área y perímetro de un triángulo rectángulo, en donde, según el enunciado, nos daban los catetos. Por eso en el análisis definimos nuestros datos de entrada como los dos catetos y luego ya calculamos el área y perímetro. Y dentro del proceso, pues utilizamos el teorema de Pitágoras porque aquí en este ejemplo no corresponde, creo que el que tenemos ayer, pero es lo mismo. La idea es exactamente la misma. Estos dos datos que están en rojo los puse como ejemplo porque son los que me va a dar el usuario, son los que voy a conocer. Y dijimos que las variables que nos va a dar el usuario, pues no nos vamos a preocupar por cómo se calculan, porque ya nos van a dar el dato. Pero, pues, como necesitábamos la C, que es la hipotenusa, para calcular el perímetro, tuvimos que buscar la manera de calcularlo a través de los catetos. Y ahí fue donde recordamos el teorema de Pitágoras. Y dijimos, bueno, si me van a dar los dos catetos, si yo los elevo al cuadrado y los sumo, eso es igual que la hipotenusa al cuadrado. Esta no la conozco, la despejo, y ya con los dos catetos yo puedo calcular la hipotenusa, y una vez que lo tengo, pues nada más se lo sumo para calcular el perímetro. Bueno, pero el proceso no tiene que ser siempre igual. Conforme el problema va creciendo y se va complicando, pues puede haber muchos caminos, ¿verdad? Y aunque sea simple, sí podemos desarrollarlo o resolverlo de otra manera. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a retomarlo. Hagan de cuenta que me volvieron a poner el enunciado, así. O sea, me lo volvieron a poner aquí. Y pues se lo plantearon a otra persona diferente a la que hizo esto. Pero es el mismo problema. El análisis de datos de entrada y salida no debe cambiar. Ese, independientemente de cómo voy a hacer el proceso, pues los datos de entrada y salida no deben cambiar. Los datos de salida porque eso es lo que quiere el usuario. Y los de entrada porque son lo que se requiere para calcular esos datos de salida. Entonces, estos también se van, ya los analizó la otra persona y bueno, aquí está, datos de entrada y salida. Y bueno, voy a retomar este ejemplo. Vamos a ponerlo por aquí. Lo retomamos y pues hasta ahí lo dejamos y ya dijimos, bueno, es que el área es, como es triángulo rectángulo, pues la base puede ser un cateto y el otro sería la altura. Si yo tomo este como base, pues este sería su altura. Si tomo este como base, este sería su altura. O sea que uno es la base y otro es la altura. Entonces, por eso el área también esta no cambiaría. O sea, esta no cambiaría. Digo, porque ¿para qué nos complicamos si con los dos datos de entrada ya puedo calcular el área? En donde cambia es en el cálculo del perímetro, porque para el perímetro necesito la hipotenusa, y la hipotenusa pues acá la calculamos con Pitágoras. Acá lo vamos a hacer de otra manera, con los ángulos, con trigonometría. ¿Sí? ¿No? Yo les dije que este curso iba a ser un repaso de un poquito de álgebra, un poquito de trigonometría, hasta de sumas y restas de primaria. Iba a ser un repaso de todo. Bueno, a ver, vamos a recordar, las funciones trigonométricas se aplican a triángulos rectángulos originalmente, ¿verdad? Luego ya se pueden extender para otros tipos de triángulo, pero nacen de un triángulo rectángulo. A ver, entonces, suponiendo estas letras que yo puse para el ejemplo, vamos a poner aquí las tres funciones. ¿Cuáles son las tres funciones trigonométricas básicas? Seno, coseno y tangente, ¿sí? Ok, vamos a poner aquí el seno y voy a indicar por aquí a ver, voy a poner por aquí va a ser el ángulo que voy a tomar de referencia y le voy a llamar el ángulo X. ¿Sí? Va a ser el ángulo X. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el seno de un ángulo? Vamos a ponerlo por aquí. Seno, en este caso de X, es igual a ¿qué? ¿Cómo está definido el seno de un ángulo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo voy a poner con letras. ¿Qué sería? El opuesto es B y la hipotenusa es C. ¿Así sería? A ver, este es el ángulo. Su cateto opuesto es B y su hipotenusa es, bueno, la hipotenusa es igual para todos. Ok, ese es el seno. Ahora vamos a calcular el coseno del ángulo X
¿Cómo es el coseno? Cateto adyacente a entre la hipotenusa que es C. Y la otra función trigonométrica básica sería la tangente del ángulo. ¿Cómo se calcula la tangente de un ángulo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, aquí ya tenemos las tres funciones trigonométricas básicas. No perdamos de vista que lo que necesitamos calcular es la C, la hipotenusa. A y B no me preocupan porque me los van a dar. Bueno, entonces, de las tres funciones trigonométricas, ¿cuál me serviría? La tangente. ¿Por qué la tangente? Porque tengo B y A. O sea, yo, por ejemplo, aquí voy a dividir B entre A, pues 9 entre 16, ¿verdad? O sea, B y A son datos que me van a dar. Entonces, bueno, nada más que en mi caso se llama cateto 1 y cateto 2. Bueno, entonces yo puedo tomar la tangente de X, acá lo voy a hacer de este lado, porque al final de cuentas lo que quiero calcular es la hipotenusa para poderla sumar a los catetos y calcular el perímetro que me está pidiendo el usuario. Luego de repente en el proceso nos perdemos y ya ni se nos olvidó que nos pidió el usuario, ¿no? Porque a veces es más complicado, como en este caso, calcular la hipotenusa que el propio perímetro. Bueno, entonces diríamos la tangente de X, lo voy a poner en una variable así, tangente de X es igual. Y ya lo voy a hacer con las variables de mi algoritmo. ¿Cómo sería? Con estas variables, ya no con B y A, sino con estas. Supone que este es cateto 1 y este es cateto 2, ¿verdad? Entonces pondríamos cateto. Lo que pasa es que tenemos que poner aquí las expresiones que vamos a escribir en el algoritmo. Cateto 2, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, no podemos ya cambiar el otro a sí, en el otro. Sí. Primero les dieron como puesta de tendencia, pero ahí importado por la forma que buscamos. Ajá. Pero aquí sí podemos ponerle como puesta ya se una vez. Bueno, es que realmente, mira, yo estoy poniendo aquí un ejemplo. La tangente es una relación entre los dos catetos, ¿sí? Entonces, ahorita yo para que se entienda, pues estoy poniendo este ángulo X aquí, lo puedo poner acá. Pero serían valores diferentes. Sí, serían valores diferentes, pero a la hora del despeje también sería diferente. Sí, sí, tú dices, es que sí, no es lo mismo que yo divida cateto 2 entre cateto 1 que cateto 1 entre cateto 2, ¿verdad? Ok, bueno. A ver, lo voy a ir haciendo aquí paralelamente con datos, ¿sí? Para ver qué es lo que vamos a obtener. Con datos, tangente de X es igual. ¿Cuánto vale el cateto 2? En mi caso, vale 9. Estoy viendo este ejemplo. ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? Entre 16. ¿Me ayudan con esa operación? ¿Me dan unos 4 decimales? 0.5625. Gracias. Esa es la tangente del ángulo. Ahora, ¿para qué me va a servir la tangente del ángulo? Para sacar el ángulo. Es que fíjense, si yo conozco este ángulo, yo no sé cuánto vale, pero lo puedo calcular porque tengo los catetos para aplicar la tangente. ¿Y cómo calcularía el ángulo? Esta es la tangente, pero ¿cuál sería el ángulo de esa tangente? ¿Cómo lo hago en la calculadora? Es el arco tangente, ¿sí? Es el arco tangente o ángulo tangente. En la calculadora, bueno, yo aquí tengo la de Windows. Aquí tenemos las funciones trigonométricas y esta me da la tangente. O sea, yo aquí le digo 9 entre 16, bueno, pero yo lo que quiero es el ángulo cuya tangente es esa, porque la tangente ya la tengo, lo que no tengo es el ángulo. Entonces, yo me iría aquí a la segunda función y aquí es tangente a la menos 1. En algunas calculadoras viene tangente a la menos 1, arco tangente. Bueno, entonces voy a poner aquí una variable que se va a llamar ángulo X. Ángulo X. Ángulo X es igual. Ahorita vemos es el arco tangente de X. De tangente de X. Así. ¿Sí? Tangente X es una variable que ya me dio un valor. Entonces, vamos a aplicar eso aquí. El ángulo X es igual al arco tangente de 0.5625. ¿Y esto cuánto me da, por favor? Esos son grados.
El resultado que me va a dar son grados. Si esto estuviera hecho a escala, nos debería dar el ángulo pues, muy cercano a lo que estamos viendo. No está hecho a escala. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 101.85 grados. 101. No, se me hace muy grande, ¿no? Así da. De 16 y 9. Digo, no está a escala, pero se me hace muy grande. A ver. Sí puede ser. Sí puede ser. A ver, vamos a, no, no digo que esté mal, pero se me hace muy grande porque es más de 90 grados. A ver, entonces sería, lo voy a hacer aquí, 9 entre 16 y es igual. Y luego a eso le voy a aplicar el arco tangente, segunda, trigonometría, segunda, tangente a la menos 1. A mí me da 29.35. ¿Sí? 29.35. ¿Qué son esos? Grados. 29.35 grados. Esto me da 29.35 grados. ¿Sí? Acá no escribió nada. 29.35 grados. Bueno, ¿y eso para qué me sirve? Ya sé que este ángulo para este ejemplo vale 29.35 y en el algoritmo pues el ángulo va a estar en esta variable. ¿Pero para qué me sirve ese ángulo? Acuérdense que el objetivo de todo esto es calcular la hipotenusa para poderla sumar a los catetos y obtener el perímetro. Puedo usar seno o coseno, ¿ah? Aquí me dice que seno de x es igual a b entre c. ¿Sí? Entonces, la b ya la voy a conocer porque es el cateto 2, pero la c no la conozco. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Lo voy a hacer aquí primero con datos. Sí. La hipotenusa es igual a b sobre el seno de x. La hipotenusa es igual. Despejado de aquí, ¿verdad? O sea, de aquí del seno, como ya tengo el ángulo, pues puedo calcular el seno de ese ángulo. Y luego es igual a b, la b también la tengo, es el cateto 2. Lo que no tengo es la c. Entonces, ¿cómo despejaríamos de aquí la c? A ver, vamos a despejarla de ahí. La c pasa multiplicando y el seno de x pasa dividiendo. Lo voy a poner por acá, ¿sí? Quedaría c es igual a b sobre el seno de x. Así quedaría, ¿no? Y la b es un valor conocido, es dato de entrada. Los voy a poner aquí, aquí estaría el 16 y aquí sería el 9, para que se entienda. Este es el 16 es el cateto 1 y el 9 es el cateto 2. Bueno, entonces, yo acá, ¿cómo lo pondría? Lo que estoy poniendo de verde es lo que va a ir en el algoritmo. Yo le diría, la hipotenusa es igual a la b, que es el cateto 2, dividido entre ¿cuánto? Entre el seno de ángulo x. Ha quedado ahí muy amontonado. Vamos a ponerlo más para abajo. Ahí así. Sí, yo sé que es más complicado que lo que habíamos visto, pero igual al final el resultado debe ser el mismo, ¿eh? Bueno, entonces aquí ya voy a hacer aquí la operación. Sería hipotenusa es igual al cateto 2, que es 9, entre el seno de 29. ¿Y esto cuánto nos da? ¿Oh? ¿9 entre el seno de 29.35? Sí, pues es como casi 0.5 el seno de 29, ¿verdad? El seno de 30 es 0.5. Entonces debe ser un poquito más de 18. ¿18 punto qué? ¿Alguien que nos pueda ayudar? Mientras veo si acá no sea... Ahí está. ¿Alguien no lo ha hecho nadie? Que al cabo, si digan el número y si no es, pues lo checamos. La cuestión es que
aquí estemos al pendiente de lo que estamos viendo. 18.36. 18, gracias, 18.36. Miren, me voy a regresar acá. Yo sé que este no es el mismo ejemplo que hicimos ayer, pero es un ejemplo igual. ¿Cuánto me dio aquí la hipotenusa? 18.35. O sea, no importa el método que utilicé, la hipotenusa, para 9 y 16 la hipotenusa debe ser 19. Aquí está nuestra hipotenusa. Y obviamente, pues el perímetro, ese sí es igual que acá, ¿verdad? El perímetro va a ser esto. Ahí está. Así es que en nuestro algoritmo lo que va a cambiar es el cálculo de la hipotenusa. A ver, entonces voy a abrir el ejercicio de ayer, el del triángulo rectángulo. Aquí está, el de triángulo rectángulo, ¿sí? Voy a ejecutarlo con estos datos de prueba, nada más para confirmar que sí son los resultados. A ver, entonces lo ejecuto. Y le digo 16 y 9 era, ¿verdad? 16 y 9. Y me da, aquí está, el área me da 72, aquí están los 72. Y el perímetro 43.35. Esto es lo que teníamos ayer. Bueno, entonces vamos a desarrollar ahora un nuevo algoritmo, pero con el proceso que vimos ahorita, y el resultado no debe cambiar. Entonces es como si lo hubieran hecho dos personas diferentes, nada más el algoritmo. Bueno, entonces vamos a abrir uno nuevo, pero voy a copiar el que ya está, porque prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Digo, lo que cambia es el cálculo de la hipotenusa. Voy a copiar el mismo de ayer y lo voy a pegar acá. Ahí está. Este es el mismo que hicimos ayer. Nada más que, bueno, se va a llamar área triángulo rectángulo. Como le puse fecha de hoy, le voy a poner fecha de hoy, pues no va a tener problema con el nombre del archivo de ayer. Entonces lo guardo y se va a llamar ahora FD 2024-09. Hoy es el 9/11. No, yo creo que ustedes todavía no nacían, ¿verdad? No, pero si pagan 4 años. Mucho voz negro. Sí, ¿verdad? Aquí nosotros estábamos dando clases ese día. Cuando yo venía a la escuela, cuando en un noticiero dijeron, en ese momento estaba pasando, dice, hasta ahí dijeron, hay rumores de que se desató la Tercera Guerra Mundial. Porque, dice, un avión se estrelló en una torre. Y ya, la primera impresión fue un accidente, ¿no? Pero de ratito, dice, no, otro avión en la otra torre. No, pues esto ya no fue accidente. Bueno, los datos de entrada y salida son los mismos. Tal vez vamos a necesitar más variables. Miren, ya en este análisis que hicimos, resultaron otras variables como la tangente de X y el ángulo de X. Pero la tangente de aquí no es necesaria. ¿Por qué no? Porque si tú ya sabes que es la tangente, aquí en el gráfico, sabes que equivale a cateto 2 sobre cateto 1, pues nada más puedes poner directamente cateto 2 sobre cateto 1. Acá. O sea, no sería necesario como... Bueno, eso ya depende de cómo lo quieran manejar ustedes. ¿Qué tan detallado quieren hacer el proceso? Yo sí lo voy a poner, aunque sí, como tú dices, pues podría no ser necesaria, pero yo sí lo voy a poner para que quede más claro. Entonces, voy a declarar dos variables más. Lo voy a hacer aquí abajo. Esta es la versión de hoy. Entonces, voy a definir dos variables más. Definir tangente de X, donde X es un ángulo pues que ni estoy viendo, ni no sé cuál de los dos es. Y el otro va a ser el ángulo X. ¿Sí? Como real. Bueno, entonces, este cálculo de hipotenusa, pues, no va a ser. Lo del área está bien, lo del perímetro también. El cálculo de la hipotenusa es el que va a cambiar, ¿sí? Todo lo demás queda igual, la entrada, la salida, todo queda igual. Bueno, entonces aquí vamos a hacer dos operaciones. La primera es calcular la tangente de X.
La tangente de X, ¿cómo se calcula? El cateto 2 entre el cateto 1. Entre el cateto 1, ¿sí? Sí, es que me dicen, es que puede poner la división de cateto 2 entre cateto 1 en el arco seno, o el arco tangente más bien. Pero sí, pero también lo podemos hacer así. Luego, el ángulo X, ¿cómo se va a calcular? Arco tangente, hay que buscar la función arco tangente aquí ¿sí? ¿Cómo se llama? Ya la checaron, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Atan. Este es tangente y luego tenemos el arco tangente. El atan es el ángulo cuya tangente es el argumento del parámetro que le vamos a dar. Bueno, entonces sería atan y entre paréntesis sería la tangente de X, ¿sí? Aquí es donde dicen ustedes que podríamos haber puesto aquí dentro cateto 2 entre cateto 1. Ok. Y luego, la hipotenusa, ¿cómo se calcula? Dice aquí, la hipotenusa va a ser el cateto 2 dividido entre el seno del ángulo X. Entonces sería cateto 2 dividido, y la función seno, ya la checamos por aquí. La función seno se llama sen. Así se llama la función, ¿verdad? Entonces ya lo aplicamos aquí entre el seno de ángulo X. ¿Así? Y ya esto ya no cambia porque pues, el perímetro es la suma de los tres lados y los primeros dos fueron datos de entrada, el tercero fue calculado. Entonces, cuando ejecutemos y le voy a poner aquí un escribir versión con trigonometría. Digo, para estar seguros de que se está haciendo, que es otro algoritmo, no es el mismo de ayer, porque el resultado va a ser el mismo. El usuario ni cuenta se da que se hizo de una forma u otra. Bueno, voy a ejecutar Aquí dice versión con trigonometría, para estar seguros que estamos ejecutando el de hoy. Y los datos pues van a ser los mismos, el 9 y el 16. 9, 16. Caray, no está enfocado. ¿Por qué no está enfocado? A ver. 9 y 16. Y el resultado tiene que ser exactamente igual que lo que calculamos ayer. El área 72, pues ese no le cambiamos la fórmula o la expresión con la que lo calculamos, pero el perímetro sí lo calculamos diferente, o más bien la hipotenusa. Pero el resultado tiene que ser el mismo. No porque cambiemos el proceso, el resultado va a cambiar. ¿Sí? Bueno, entonces nada más, aquí lo que quiero hacer énfasis es que no necesariamente a todos se nos va a ocurrir resolverlo de la misma manera. Va a ser muy difícil si yo ahorita pongo a resolver un problema en este momento y son 34 alumnos, seguramente va a haber 34 soluciones diferentes. Mande. ¿Esto? ¿El algoritmo? A ver, ahí va a quedar el algoritmo. Ahí creo que se ve completo. Fíjense que siempre hemos peleado que pongan aquí cortinas o algo para que se aprecie mejor. No lo hemos logrado. ¿Sí quedó? Bueno, entonces, pues vamos a resolver otro, ¿no? Otro problema. Mande. Los datos de prueba fueron 16 y 9. Y los resultados que debe dar son área 72 y perímetro 43.35. 43.35. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ahora desarrollar otro ejercicio. Va a ser el último de triángulos en esta etapa. Ahora, ¿qué dice ahí? Un triángulo equilátero.
Este, bueno, les ayudo con la salida. Sí. Ahora ustedes me digan los de entrada, datos de entrada. La altura se saca. ¿Cómo la podemos sacar? ¿De alguna manera? O sea, creo que es claro que no necesitamos pedir los tres lados, ¿verdad? Porque todos son iguales. Bueno, voy a tratar de dibujar aquí un, eh, un triángulo equilátero. A ver, voy a ponerlo por aquí. ¿Por qué? ¿Alguien habló? A ver, aquí. 4 y 4. Ok, ahí. Y luego voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Bueno, yo sé que no es totalmente equilátero, pero más o menos, ¿verdad? Ahí más o menos da la idea de que es un triángulo equilátero. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces, la característica del triángulo equilátero es que, por eso se llama así, ¿verdad? X es igual, láter, lado, lados iguales. Entonces, los tres lados son iguales. Por lo tanto, para calcular el perímetro, pues sería muy directo, ¿no? ¿Qué necesito para calcular el perímetro? El lado. Nada más un lado. Todos los lados son iguales. Entonces, si este yo le llamo lado, pues a este también, porque pues, son iguales. Y este también, ¿verdad? Es otro lado. Bueno, entonces, lo que tal vez habremos que discutir es si la altura, porque la altura la necesito para calcular el área, ¿no? Base por altura entre dos. O a lo mejor se me ocurre usar eh, la fórmula de Herón, pero vamos por el lado de la altura. La pregunta es, ¿necesitamos pedir la altura o no? ¿Depende? No. A ver, me dicen sus compañeros, voy a dividir aquí este, si dividimos este que viene siendo la altura del lado que está en la base, ¿sí? Bueno, es la altura, aquí forma 90 grados y como tú dices, bueno, vamos a ponerle aquí altura. Esta es la altura, ¿verdad? Aquí ahorita la discusión es, ¿pedimos o no pedimos la altura? La necesitamos, pero ¿la pedimos? Es lo que vamos. Entonces, tú lo que dices, ahí realmente se forman dos triángulos iguales, ¿no? Nada más que son simétricos, ¿sí? Pero ¿qué tipo de triángulos son los que se forman? Los que son rectángulos. Entonces, si nosotros tomamos nada más la mitad, voy a ponerla por acá, ¿sí? Vamos a poner aquí. Y entonces, bueno, la altura la voy a ubicar por acá. Y si pongo, vamos a poner, a complementar el lado en verde, está en verde. Entonces aquí sería, caray, no sé por qué no está agarrando directamente la línea. Ahí, ¿sí? Ahí está, bueno. Entonces, este lado vale lado y esto es la altura. Esta no la conocemos ahorita. El lado no nos preocupa porque es un dato de entrada. Bueno, ¿cuánto vale esto? Medio lado. Lado entre dos. Eso vale, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos pues un triángulo rectángulo, en el cual la hipotenusa es el lado, uno de los catetos es la mitad del lado y la altura es la que no conocemos. Pero, como tú dijiste, pues aquí otra vez por Pitágoras podemos calcular la altura, ¿no? Aquí, digamos, lo más laborioso, complicado va a ser calcular la altura. Y ya teniendo la altura, pues yo aplico la fórmula. El perímetro, ¿cómo sería? Perímetro es igual al lado por 3. Para este caso, porque es equilátero. Sí está bien eso, ¿no? Y el área va a ser la base, que es el lado, por la altura que no conocemos, pero podemos calcular entre 2. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es cómo calcularíamos la altura. A ver, entonces voy a poner por aquí esto. ¿Qué dice Pitágoras?
Pero bueno, él no dice C, ¿verdad? No dice A, B, C. ¿Qué dice Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado, lado al cuadrado, es igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, un cateto es altura al cuadrado, ¿sí? Y el otro cateto es, ¿cuánto? Lado entre dos. Lo tengo que poner entre paréntesis porque todo eso se va a elevar al cuadrado. Así quedaría, ¿no? Según Pitágoras, así quedaría. Bueno, entonces, ahí lo que nosotros necesitamos despejar es altura. Por lo tanto, voy a pasar del lado izquierdo. Bueno, voy a dejar altura al cuadrado solo y el otro lo voy a pasar del otro lado, pero ya los voy a invertir de una vez, ¿no? O sea, le voy a poner altura al cuadrado es igual a lado al cuadrado, menos, porque va a pasar restando, ¿verdad? Menos lado sobre 2 al cuadrado. ¿Así? Muy bien. Entonces, voy a desarrollar lado al cuadrado. ¿Cómo quedaría? Si ya le quiero quitar los paréntesis. Altura al cuadrado es igual al lado al cuadrado menos, ¿cómo quedaría? Para quitarle el paréntesis. O sea, desarrollar la potencia. ¿Cómo sería? ¿Cómo elevo lado sobre 2 al cuadrado? Lado al cuadrado sobre 4. Lado al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Ok, así, dejen ponerlo así porque este látex cuando le empiezo a poner más renglones como que de repente se traba. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar, pero todavía no terminamos. Voy a continuar más para abajo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora que tenemos que altura al cuadrado es igual al lado al cuadrado menos... Esto es una resta de términos semejantes, ¿no? Porque tiene una variable al cuadrado, las dos, la misma variable al cuadrado. ¿Y cómo quedaría? Pues lo voy a poner otra vez por acá. A ver, así. Quedaría altura al cuadrado es igual. ¿Cómo hago esa resta? Lado al cuadrado, paréntesis, 1 menos 4. O puede ser más directo. ¿Cuántas veces lado cuadrado tengo aquí? Una vez, ¿no? Que es un entero. ¿Y un entero cuántos cuartos tiene? O sea, aquí tengo 4 cuartos y aquí tengo un cuarto. 4 cuartos menos un cuarto. O puedo hacer la resta, ¿verdad? Es 3 cuartos del lado cuadrado. Entonces me quedarían 3 cuartos del lado al cuadrado. Así. Pero ya sabemos que lo que nos interesa es despejar altura, no altura al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría? Altura, ¿cómo quitamos el cuadrado? ¿Es igual a qué? La raíz de 3 cuartos del lado al cuadrado. ¿Sí? Bueno. ¿Y cómo simplifico eso? A ver, el 3 no tiene raíz exacta, pero el 4 sí. ¿Cuál es la raíz exacta de 4? ¿Y la raíz exacta del lado cuadrado? Lado. Entonces puedo quitarle el cuadrado al lado y al 4 obtener raíz cuadrada. Nada más el 3 nos quedaría. No se acostumbra mucho en álgebra dejar las constantes así. Es mejor dejar raíz de 3 que poner 1.732, que es la raíz de 3. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que la altura es igual a la raíz de 3, ¿sí? Por lado, o entre 2 por lado. ¿Sí? Esto es a lo que queríamos llegar. Lo voy a poner por aquí abajo. La que nos interesa es la última formulita, donde dice que la altura es la raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 es 1.732, entre 2 da 0.866 y multiplicado. Ahora, ustedes pueden decir, no, fue mucho rollo eso. Podemos haberlo hecho con función trigonométrica también. O bien, si no queremos meternos en eso, pues consultamos algún libro de geometría y vemos
que hable del triángulo equilátero y seguramente en algún lado vamos a encontrar esta relación, porque esta relación pues va a ser para cualquier triángulo equilátero. Entonces, esta es la formulita que nosotros necesitamos. Vamos a ponerla aquí encerrada. Esta, ¿verdad? Y esta fórmula es la que nosotros vamos a aplicar pues antes de esta, ¿verdad? O sea, aquí iría esta fórmula. El lado es un dato de entrada, lo multiplicamos por 3, me da el perímetro. Antes de calcular el área, calculo la altura con esta formulita y luego ya aplico la fórmula del área. Bueno, ya tenemos todo listo. Lo que nos faltaría ahora es, pues, datos de prueba, ¿no? Vamos a ponerle aquí, algún dato de prueba. No sé, 15, por ejemplo. Vamos a ponerle 15, el lado vale 15. Entonces, pues vamos a hacer las operaciones, pero con datos. Aquí diríamos, el perímetro es igual, y sustituyo lo que vale al lado, yo dije que vale 15, por 3, y esto me da 45. ¿Sí? Y luego, yo no puedo calcular ahorita el área porque necesito la altura, pero la altura, ¿cómo la vamos a calcular? Altura, ya me traigo esta formulita, ¿va? Raíz de 3 sobre 2. Bueno, yo le voy a poner .866 porque esto da raíz de 3 sobre 2. Ustedes pueden hacer la operación ahí, esto multiplicado por el lado que vale 15. ¿Y esto nos da cuánto, por favor? 12 punto, 13 punto y algo. ¿Cuánto da? 12.99, gracias, casi 13, ¿verdad? Y luego ya podemos calcular el área. El área es base, la base pues es uno de los lados, es 15, por la altura que dio 12.99 y esto entre 2. ¿Y esto nos da cuánto, por favor? 97.42. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo el análisis. Bueno, ya con esto sabemos, se ve claramente que no es necesario pedir la altura. ¿Qué pasaría si yo por no pensar le pido la altura? No, pues que el usuario batalle, ¿no? Yo le pido el lado y la altura. Eso de que el usuario batalle no aplica, ¿eh? No, el que tiene que batallar somos nosotros. Entonces, si nosotros no hicimos un buen análisis y le pedimos la altura, si el usuario sabe bien de su tema, me va a decir que eso está mal. El problema es cuando no sabe, que a lo mejor es alguien que no está, nada más lo van a poner a capturar y va a preguntar una altura y va a poner una altura que no corresponde a un triángulo equilátero. Ya en particular, su altura es constante, no puedo poner cualquier altura. O sea, si vale 15, esta altura tiene que ser 12.99, no hay otro valor para el 15. Entonces, si aquí me diera 15 y no me diera 12.99, el resultado va a estar mal. ¿Ya? Genero confusión, ¿verdad? Inconsistencia en la información. Muy bien, entonces vamos a crear nuestro algoritmo. Voy a cerrar estos para que no me... Bueno, voy a cerrar todo el PCIN. ¿Cuántas variables necesitamos? Este se va a llamar área, triángulo, equilátero. Equilátero. Y luego diríamos, definir, bueno, la variable lado, área, perímetro, ¿alguna otra variable? Altura. Como todo ahorita casi lo hemos trabajado como real. Muy bien, entonces, ahora vamos a pedir, pues nada más un lado, escribir. Lado del triángulo equilátero. Lado del triángulo equilátero. Y vamos a leer la variable lado. Es el dato de entrada. Y entonces vamos a hacer ahora el cálculo. El perímetro, pues ese va directo. Perímetro es el lado por 3. El área todavía no la puedo calcular porque necesito primero la altura, pero la altura
Aquí lo tenemos, es esta que está aquí. Raíz de 3 sobre 2 por lado. Le puedo poner .866, pero es mejor poner raíz de 3 porque es más exacto. Entonces aquí le pondríamos altura es la raíz de 3. ¿Cómo calculamos la raíz aquí en PCI? ¿Se acuerdan? Raíz, ¿verdad? Se llama raíz la función. Raíz de 3 le puedo poner así. Entre 2 multiplicado por ¿cuánto? Por el lado. Y ahí tengo el valor de la altura. Y ya con la altura podemos calcular el área. El área pues ya sabemos que viene siendo esta fórmula. Sería área es base, que está representado por el lado, por la altura que acabamos de calcular, entre 2. ¿Sí? Y ya está. Ahora hay que darle salida al área y al perímetro. Entonces le pondremos aquí escribir área igual área. Así es como. Y vamos a escribir ahora el perímetro. ¿Sí? Y bueno, creo que ya está el algoritmo. No lo he grabado. Lo voy a grabar como FD 2024 09 11. Muy bien, entonces tenemos aquí un dato de prueba que vale es 15 y nos tiene que dar estos resultados. El área 97.42, a ver si sí. 15. Ahí está, 97.42 me dio el área. ¿Sí? Ahora, ahorita, yo siempre les pido que hagan operaciones, muchos, siempre lo hace uno, dos, y a veces casi, pidiéndoles el favor que lo hagan. Pero ¿por qué insisto en que lo hagamos varios? Porque nos podemos equivocar. Pero si lo hacemos entre varios es más difícil que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hicimos malas operaciones y también las puse mal en el algoritmo? ¿Cómo podríamos de alguna manera comprobar que este dato es correcto con otro algoritmo que ya tenemos? ¿Se acuerdan que tenemos un algoritmo de la fórmula de Herón que me pide 3 lados, ¿no? Vamos a utilizar ese algoritmo y le vamos a alimentar con 15, pero ahí me va a pedir 3 lados, le voy a dar 15, 15 y 15 y el resultado tiene que ser el mismo que ahorita, ¿sí? Entonces voy a abrir otra instancia bueno, aquí mismo vamos a abrir el algoritmo de fórmula de Herón. Aquí está el de la fórmula de Herón. Me pide los 3 lados. Y entonces aquí le diría, el primer lado vale 15, voy a probar el triángulo equilátero. Vale 15, el segundo vale 15 y el tercero vale 15. ¿Cuánto es el área? 97.40. Vean que da exactamente lo mismo. Lo hicimos con Herón, lo hicimos de otra manera. Ahí todo va siendo consistente, quiere decir que vamos bien. Bueno. Ya, por último, nada más este comentario. Si nosotros quisiéramos resolver este problema con función trigonométrica, ¿cómo sería? ¿No? Ya ahorita no va a haber tiempo de hacerlo, pero ¿cómo? Nada más planteado, ¿cómo sería? Con función trigonométrica. El equilátero. ¿Cómo le haría? A ver, el problema radica en calcular la altura. Ya con la altura, pues puedo calcular el área. Pero aquí el problema, aquí lo hicimos a través de Pitágoras. Perdón, la altura, ¿sí? La altura. Bueno, ¿cómo lo haríamos para calcularlo con función trigonométrica? A ver, el lado no es problema porque me lo van a dar, ¿sí? ¿Cuánto valdría este ángulo? No, este vale 90, este de aquí.
Pero a ver, este que estoy poniendo aquí, ¿cuánto valdría? 45 seguros. ¿Por qué 60? Porque todos los ángulos son Porque la suma de los ángulos tiene que ser 180 y como los tres lados son iguales, los ángulos también son iguales. Y 180 entre 3 me da 60. Entonces, este ángulo en cualquier triángulo equilátero, no importa el tamaño, vale 60 grados. Y también, ¿cuánto valdría? 30, ¿va? O sea, este vale 60 y este vale 30. Si lo pongo este vale 30. Lo voy a poner aquí. Ya se va a ver muy amontonado, pero 30 grados, ¿sí? Entonces, ¿con qué función trigonométrica podría yo calcular la altura si conozco el lado? A ver, yo necesito una función que involucre la altura y yo creo que es más fácil lado que lado entre dos. Digamos que la altura y la hipotenusa, ¿sí? Entonces, si yo tomo el seno de 60 grados, ese sí conozco que es de 60 grados. Seno de 60 grados es igual a ¿qué? La altura entre la hipotenusa. Así quedaría, ¿no? Pero la hipotenusa pero el lado ya lo voy a conocer. Entonces aquí nada más era cuestión de despejar la altura. ¿Cómo quedaría? La altura es igual a ¿qué? El lado pasa multiplicando a seno de 60. Entonces sería lado por el seno de 60 grados. Hubiera sido más fácil por ahí, ¿no? O sea, podríamos saber, si ustedes sacan el seno de 60 grados, da raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Es que lo pudimos haber hecho así también. No, bueno, pues es que a veces no lo ve uno tan claro desde el principio, ¿verdad? Yo porque este ejercicio lo he hecho varias veces y le busco una manera y otra, ¿verdad? Pero aquí por función trigonométrica hubiera estado más rápido. Acá, en cambio, por función trigonométrica quedó más complicado. ¿Sí? Pero todo es consistente, ¿sí? Muy bien. Sí, es que en teoría cuando tú vas a hacer el código es porque ya lo analizaste y ya lo resolviste. Nada más lo vas a expresar en un lenguaje de programación. Pero la verdad es que muchas veces lo hacemos, ahora hay mucha plática. La verdad es que muchas veces lo hacemos directo, pero no quiere decir que no hagamos análisis y no hagamos, lo que pasa es que lo hacemos mentalmente. Y eso no es que esté mal, pero si no está documentado, luego cómo se le da mantenimiento. ¿Sí? Bueno, entonces, dudas, preguntas, ¿no? Le seguimos pues mañana.